Vago Producciones. Bienvenidos a Típicamente, el podcast en donde yo, Alonso Zárate y Carla Quintero. haremos que la psicología sea cualquier cosa menos típica. Pondremos en duda todo lo que sabes y te daremos más trastornos que respuestas. El día de hoy el tema es... Comportamiento social. Así es, porque no todo depende de tus papás. O sea, ahora le puedo echar la culpa a la sociedad. Ajá. Ah, exacto. bueno. Como Eso me tranquiliza. Como diría el Joker, vivimos en una sociedad. Pues sí. Sí, así nomás vivimos en una sociedad. Ah, pues gracias por el dato. No, sí, por ahí, bueno, comportamiento social, pues de alguna manera se encasilla dentro de la psicología social, ¿no? Es decir, por ahí pues no todo tiene que ver como solo con quienes somos o lo que vamos aprendiendo, sino también cómo el medio influye en que aprendamos y en que reproduzcamos ciertas pautas de conducta, ciertos comportamientos. O sea, ¿cómo nos moldea? Ajá, sí, por ahí, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el aprendizaje vicario, pues es una de las cosas, por ahí que salen del aprendizaje social, propuesto por otro autor, que es Bandura, que también vamos a ver. Vaya. Mucha información. Sí, está muy padre, de hecho hay varios experimentos al respecto, muy interesantes, por ahí, algunos a lo mejor ya los conocen, por morbosos, yo creo, pero sí. Bueno, un poquito de historia, pues esto de la psicología social surge más o menos con Kurt Lewin, un psicólogo de la Gestalt, que por ahí habla de la psicología de campo y de hecho hace como una fórmula para calcular la conducta o las fuerzas que intervienen, y entre ellas pues habla del ambiente, ¿no? De cómo nuestra conducta está sostenida por las interacciones en el ambiente, y a partir de ahí él sienta como las bases de lo que después va a ser la psicología social. Vaya. ¿Quién diría que una rama que ya se murió no seguiría dando frutos? ¿Que ya se murió? Sí, la Gestalt. Ah, sí. La psicología Gestalt, no la psicoterapia. Ah, no, es diferente. Ajá. No es lo mismo, cabe decir. Ok. Pues ahorita que lo dices, que hablamos de cómo la misma sociedad va a sostener o va a moldear el comportamiento de nosotros, creo que es muy evidente y bueno, ya como pasándolo al área más de psicoterapia, porque muchas veces hay quien llega a consulta enfocando su problema como en sus comportamientos, en las cosas que tendría que modificar, pero también hay algo que se nos olvida, que está interactuando en un medio social, ¿no? O sea, ya creció con ciertas reglas sociales, creció en una cultura que se desarrolla de cierta forma, entonces es esperado que impacte en su comportamiento. Entonces, creo que también es algo que se pierde. Y a veces enfocamos como los problemas en nosotros, que es verdad hasta cierto punto, pero también hay un contexto que va a llevarte a tener ciertos comportamientos o a que actúes de cierta forma porque esa sociedad en la que está, pues lo rige, ¿no? Y te moldea. Sí, y por ahí, por ejemplo, como mezclándolo un poco con esto de la validación, ¿no? De, bueno, es que tiene sentido que hagas esto por tu historia, pero también entran otros factores que son estos, o sea, la influencia, de hecho como tal, así se llama, la influencia social, que es un fenómeno que hace referencia a que nosotros vamos a actuar conforme lo que percibamos que otros están haciendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahorita que está como muy... o que es un tema muy relevante, esto del machismo, pues de repente muchos hombres no solo es que se sientan como atentados en su masculinidad por lo que hacen, sino también porque hay todo un constructo o ciertas pautas de que se tienen que comportar de cierta forma para caber dentro de la sociedad. Y eso se le llama conformidad social. Es decir, yo me adapto a lo que está pasando para ser uniforme y pertenecer al grupo. Oye, pero eso puede traer ventajas y desventajas, ¿no? O sea, pienso ventaja, por ejemplo, quien tiene un comportamiento machista y que ahora que ya están señalado o que ya es muy notorio, las personas ya están como más atentas a ciertas conductas que ya no deberían de pasar o que son muy agresivas. Entonces, como evidenciar a esta persona
quizá quien esté emitiendo esa conducta la modifica o cambia por esto que dices de tenerse que adaptar, ¿no? O sea, como un, bueno, ya sé que decir este comentario o actuar con estas, no sé, por ejemplo, pienso en esta moda de mandar packs, Ah, de cuando decían manda pack, y ahorita ya muchas personas castigan esa conducta, entonces yo quizá dejo de utilizar esa frase o dejo de pedir que me manden packs o de estar en grupos de hombres donde ahí está intercambio de fotos solamente porque ya no quiero pertenecer a ese grupo donde ya están vistos como algo malo, como algo incorrecto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista puede ser un beneficio porque ya no esté emitiendo una conducta pues violenta o machista, ¿no? Por decir de alguna forma. sí, de hecho por ahí también entra otra parte, no recuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con la idea de dejar de ser como una especie de, ¿cómo se dice? Cómplice, pues, del Ajá. grupo y rebelarte en contra de eso, ¿no? Por ahí, bueno, ahorita vamos también a ver como esos experimentos, pero en los juicios de los nazis, ¿no? Cuando se les decía, ¿por qué hiciste esto? Y decían, porque me lo ordenaron, ¿no? O sea, y sí, hay como experimentos que confirman cómo la autoridad puede tener un peso muy grande en lo que haces, Ujú. pero también se aboga esta otra parte de, pues bueno, también tienes tú cierta agencia, ¿no? Y aunque puede ser difícil, hay que, digamos, apelar a ella para que Mm. puedas, romper como estas pautas y dejar de repetirlas. Entonces por ahí entra también esto de, ¿sabes qué? Si estoy en este medio, pero no por eso tengo que seguir Ujú. reproduciendo este tipo de Claro. conductas. Ujú. Pero también, y hay otros experimentos al respecto, que pues lo ponen, digamos, como en cierta relatividad. O sea, la moralidad también de repente es muy ambigua y muchas Sí. veces necesitamos educación Ujú. para poder saber cómo actuar. O sea, hasta cierto punto la ignorancia va a influir en con qué tanta moralidad actuamos. Ya, ok. Bueno, pues sí tiene sentido, ¿no? Esa parte. Ujú. Ya. Respecto a esto de la conformidad social, Ujú. hubo un experimento que hizo Solomon Asch, uno de los psicólogos como, pues no fundadores, pero sí como más reconocidos dentro de la psicología social, en donde había varias personas en un grupo, se metían a varias personas y vamos a suponer que eran 10. 9 de ellas estaban o pertenecían al grupo de experimentadores, ¿no? Estaban informados de todo lo que iba a pasar Ujú. y una de ellas era como tal el sujeto al que se iba como a observar. El experimento consistía en que se les presentaban 3 líneas, por ejemplo una de 3 centímetros, otra de 4 y otra de 5. Ujú. Y 9 de ellos iban a decir que la línea más grande era la línea de 3 Oh, es centímetros. verdad. Ujú. Ya me acordé. Y al último le iban a preguntar a la persona, digamos, que no sabía nada, que no estaba informada, cuál era la línea más grande. Ujú. Y entonces le preguntaban a todos, no, oye, ¿cuál es la línea más grande? Y ellos decían, no, pues la de 3 la de 3 la de 3 y se iba así. Y cuando llegaban con el último, con el que no sabía nada, él, Ujú. aunque sabía que la línea más grande era la de, no sé, 9 centímetros, creo que dije, Ujú. él decía la de 3. Porque todos habían dicho. Ajá. Ujú. Es decir, digamos, se veía forzado como a asumir ciertas creencias o ciertos Ujú. comportamientos para poder pertenecer al grupo. Ya, Entonces de ahí ok. es de donde empieza a surgir como este concepto de conformidad social y de Ujú. formarse como este gran campo, pues, que es la Ujú. influencia social. Ujú. Y también influía como esta parte de, si había alguien más, por ejemplo, en el grupo que dijera, es la de 9, la persona que era la que se estaba observando se sentía un poco más en confianza para decir si es la de 9. Ah, porque él lo dijo. Ajá, porque Ujú. había como alguien, digamos, que respaldara Ujú. esa idea que él tenía. Ujú. Y también influía si se lo preguntaban después de determinado número de personas. Si, por ejemplo, alguien él era el primero decía la más grande es la de 3 centímetros Ujú. y seguía él tenía más probabilidad de decir no, es la de 9. Ah, porque no había pasado tantas personas antes. Ajá, Mm. exactamente. Ya, ok. Entonces por ahí pues vemos también cómo puede influenciar todo esto nuestro Ujú. comportamiento, según qué Mm. tanto veamos qué hacen las otras personas o qué tanto no. Es que incluso te puede hacer sentir como, o tener una sensación como de frustración, ¿no? Como de que entonces eso que estás pensando está mal, porque la mayor parte de las personas piensan diferente. Ujú. Entonces pone a dudar, como tú dices, tu criterio y tus creencias, porque pareciera muy diferente a lo que todo el mundo está haciendo.
Y si todos están haciendo lo mismo, pues entonces el que está mal eres tú, ¿no? Aparentemente. Ajá, y que ahí entra este tipo de falacias, no recuerdo el nombre, pero que por creer o porque alguien, no, perdón, porque muchas personas lo piensan, es que está bien. O sea, y no, es como de, bueno, no porque muchas personas crean que algo está bien o que es normal, necesariamente lo vuelve normal. Y Ok. entonces por ahí se explica un poco esta parte de por qué acudimos como a lo que la mayoría hace para, digamos, normalizar lo que está pasando. Es que da una sensación como hasta de tranquilidad, ¿no? De saber que estoy siendo parte del grupo y estamos haciendo lo mismo todos. Pero creo que también la dificultad va a ser cuando te das cuenta que tú tal vez no tienes esas creencias o que tú estás pensando diferente. Ajá. Y de hecho ahí entran otras dos cosas, que son la disonancia cognitiva, eso creo que es como algo muy conocido dentro de la psicología, y el efecto espectador. La disonancia cognitiva es como esta parte de darnos cuenta que nuestros comportamientos no encajan con lo que estamos pensando, es decir, no hay como coherencia entre lo que hacemos y lo que pensamos. Por ejemplo, alguien que fuma, ¿no? Todo el tiempo, pero sabe que es malo. Entonces hay por ahí una incongruencia entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Y se ve forzada a la persona a dar como cierta coherencia a sus pensamientos para que no haya como esta sensación de incomodidad o de incoherencia. En este Para caso, justificar, dices. ajá, exacto. En este caso, bueno, es que fumar en sociedad o para convivir, pues está bien. O bueno, es que si no fumo tanto o tan seguido no me va a hacer daño o tanto daño. Entonces empiezan por ahí como a modificar las creencias y dentro de los grupos pues pasa eso, o sea, se empieza como a justificar o a encontrar razones por las que yo actúo así a pesar de que yo sé que está mal. Entonces por ahí digamos es como pues conformarse, ¿no? O sea, o volverse uniforme con los que están ahí. Incluso hasta dentro de un grupo de fumadores podría ser, ah, mira, pues es que hay otros que también lo hacen. Ajá. O hay gente que fumó toda su vida y nunca se enfermó. Entonces es como esas justificaciones que tú dices que dan a esas creencias que estás teniendo o esa disonancia que dices, ¿no? Ajá. Ya, ok. Y luego entra también el efecto espectador. Bueno, ahorita ya se ha visto, se ha puesto como en duda como los orígenes pues de este efecto, pero se supone que hubo una chica a la que mataron en Estados Unidos, Kitty Genovese, no sé cómo se diga. Ajá. Y la mataron creo que a puñaladas, ¿no? Y esta chica estaba como gritando y todos lo escuchaban y resultó que nadie llamó a la policía. O sea, y la explicación fue que no llamaron porque creyeron que los otros vecinos iban a llamar a la policía. Entonces, ya después como que se hizo más investigación respecto a eso y se vio que sí hubo gente que intentó llamar, pero se dio paso pues como a la investigación, ¿no? De por qué esto pasa. Y por ahí entra la influencia social, o sea, ver que los demás están actuando de cierta manera, a mí me hace, uno, actuar de esa manera para estar conforme, y dos, a disminuir la responsabilidad que yo tengo de actuar. Porque hay alguien más. Ajá. Y entre más gente haya, menos responsable me voy a sentir yo de hacer las cosas. Claro. Y es algo que pasa bien cotidiano y yo creo que todos lo hemos vivido, como ves que no sé, a alguien lo están molestando, que están asaltando a alguien o que ya le robaron y solo te quedas, te paralizas y observas y dices, bueno, quizá alguien más lo va a ayudar, ¿no? O a esa persona que va pasando seguro lo ayuda. Y ya, te deslindas y te da una sensación como de tranquilidad, de bueno, ya, no tengo responsabilidad en esto. Ajá. Pero la cosa es que luego las otras personas asumen esto y pues nadie actúa. Sí. Y entonces también entra esta otra parte de, ok, pero ¿por qué alguien no actúa, no? O sea, ¿por qué dentro de todo esto no hay alguien que actúe? Y la explicación que se suele dar es esta parte como de, ok, a lo mejor yo ayudo, pero si hay otras personas observándome y yo, por ejemplo, me meto a detener un asalto y la otra persona, no sé, me madrea, yo voy a quedar en ridículo. Sí. Y entonces es como ese miedo a quedar humillado, ¿no? O qué tal y yo estoy ayudando y llega alguien que sabe más al respecto y entonces yo voy a quedar como un tonto o como alguien que es quede como estúpida. No, y o voy a quedar como una persona que no es hábil, ¿no? Para hacer esto. Y es que tiene sentido porque también las personas sabes que probablemente se hagan ese juicio.
Porque si vas y te le pones al tiro a alguien que está molestando a, no sé, a una chica o un chico, y esa persona que está siendo agredida te agrede a ti, así como no te metas, es mi pareja, yo lo arreglo, las personas externas pueden decir, ya ves, por meterte, ya ves, no te debiste haber metido. Entonces, sí está la creencia de que van a emitir ese juicio y habrá quienes realmente sí lo hacen. Y que de hecho ahí, hasta ahorita que dices esto, ha habido estudios Ujú. que dicen que, por ejemplo, donde hay situaciones en donde en una pareja heterosexual el chico está maltratando a la chica, es menos probable que los hombres intervengan que las mujeres, por la normalización que hay del machismo. O sea, como, Mm. pues es normal, así son las parejas. Ah, ok, ya, cierto, puede ser. Y por ejemplo, pienso, no sé si hay algún experimento, pero pienso qué pasaría si viéramos una situación al revés, donde una chica esté violentando a un chico, que quizá no es tan probable o pasa menos, pero supongamos que vemos un escenario así, ¿cómo reaccionarían otros hombres, otras mujeres al ver que una mujer está violentando a un chico, ¿no? También sería como interesante ver qué pasaría. Si sería como una burla de, hey, se lo están madreando o algo así, o no sé, o lo ignorarían. Pues como tal experimentos, no sé si haya, pero sí ha habido Ujú, casos, o sea, de hecho se ujú, habla de que muchos de los casos de violencia intradoméstica en ujú, donde los hombres son las víctimas no se ujú. denuncian Ah, ujú, precisamente por como por la burla por que les pueden vergüenza. hacer. Pero recuerdo el caso de un chico que se aventó de un balcón porque su esposa lo tenía encerrado en la casa. Y mucha gente cuando salió esa noticia se burló del chico. Mm, Entonces, pues bueno, ahí puedes ver también cómo la influencia machista, ¿no? O sea, también sí, nos afecta a los hombres. ajá. Y como tal no es un experimento, pues, pero sí son, pues creo que es más claro que un experimento, porque Ujú, pues un experimento es algo controlado. sí. Acá es el ambiente natural, es algo que pasa. Ujú, Te está dando señales de que sí pasa ajá. y de que sí, o sea, el creer que nosotros como hombres debemos de hacer o de pensar ciertas Sí, cosas, ciertas reglas. se puede jugar también en nuestra contra. Me hiciste acordar de un caso que hace mucho tuve de un hombre que desarrolló cáncer de mama, Mm, que es algo que puede pasar, ¿eh? O sea, no porque las mamas no estén tan desarrolladas como en mujeres o que tengan diferencias, no significa que no se pueda alojar ahí algún tumor. Entonces, cuando abordo a este hombre, ujú. la mayor inquietud era como la vergüenza. Como es que porque yo al ser hombre estoy desarrollando cáncer de mama. Y es como de, pues es que sí se puede porque tienes exactamente lo mismo. Bueno, hay diferencias, pero claro que puede pasar. Pero como una regla de, incluso hasta de lo que me puedo o no me puedo enfermar, o lo que me puede o no Ajá. doler, es como qué creencia tan rígida o tan arraigada debe de estar para sentirte mal sobre eso. Ujú. Porque uno esperaría que el cáncer de mama, pues, se presentara con más frecuencia en mujeres. Que sí es así, pues, Ujú. pero eso no exime a los hombres. Me hiciste recordar cuando a los vatos que les da pena ir por toallitas a las tiendas, que hasta les dan una bolsita negra para que no vean. Ah, sí. Y es como, ¿tienes toallos? Que si tienes toallos, Ajá. toallos. Ajá, Pero sí. pues es como de, o sea, güey, pues si te ven con las toallitas, pues de modo que piensen que tú vas a menstruar. O Ah. sea, pues, Y es que detrás de eso hay otra cosa. Es una mujer avergonzada por ir a comprar toallas y que manda a su vato. O al hermano, o al papá. Y es un, ay, es paro, voy a comprarme unas, me da pena. O un hombre que se dejó someter por una mujer para ir a comprar. ¿Que se dejó ¿qué? someter? Ah, ok, que el otro vato haga burla de eso. Ah, ok. Ya, Ok, ya. ya. Pues sí, sí puede ser. Estaba bien extraño y cosas bien cotidianas. Ajá. Mm. Y entonces, pues por ahí podemos ver como toda esta influencia, ¿no? Que también nos lleva como a esta otra parte de la complejidad. O sea, de que Ujú, no podemos decir que una cosa, una sola cosa causó a la otra, ujú. sino que son un montón de cosas configurando o dándole forma Sí. a eso que está pasando. Ujú, Está la influencia social, la conformidad, las creencias, yo no actúo porque me da pena que me vayan a juzgar, y ujú. al mismo tiempo que tengo que encontrarle coherencia y tengo que pertenecer al No grupo. O sea, y manches. todo eso hace que se conforme un solo comportamiento. Sí,
Sí, sí, sí. Y es lo que mucha gente también como que no entiende. Ujú, Y luego de ahí surge algo que se llama la atribución, que es esta parte de que con lo que nosotros vemos de una persona, cómo actúa, sus gestos, sus palabras, sus acciones y aparte el medio ambiente, ujú. nosotros decimos que esa persona es de cierta manera Ah, claro. o que está haciendo las cosas por tal motivo. Ujú, Y a partir de ahí, pues esto se vuelve también algo como inamovible. ujú. La persona es así y hace esto porque es así. Sí. Y entonces, pues bajo esa idea, no importa dónde pongas toda la persona, en qué lugares, como es así, Ujú. siempre va a actuar de esa manera. Exactamente. Y pues no. Y creo que pasa mucho, por ejemplo, con las profesiones, ¿no? En donde tú ves Es a que los eres psicólogo. psicólogos, este, sin echarte una cervecita, ¿no? Porque pues Ajá, eres el psicólogo. ajá. Pero pienso, por ejemplo, Y ya no como te puedes echar una cerveza en el consultorio porque qué va a pensar que el porque paciente. qué va a pensar. Ya no le puedes invitar una caguama a tu paciente porque no es cierto. Y de hecho antes fumaban en los Ah, sí. consultorios los Ay, más psicólogos. cosas. Pregúntale a Freud. El pericazo ahí. Un pericazo, me gustó. Le faltó el foco al Freud. Para atender un chingo de pacientes. No, pero, por ejemplo, como el estigma que se tiene de los médicos, de como personas pues salvadoras, sumamente correctas, con una moral intachable tal vez, que están buscando o trabajan en pro de la vida de alguien. Entonces, cuando tú sacas a esa persona de un contexto, la quieres tratar igual tal vez, ¿no? Ah, ajá. O le pones una carga, una etiqueta tan grande que si esa persona se equivoca o se pone ansiosa ante una situación o no sabe cómo resolver alguna enfermedad, es como, ¿cómo es posible que no sepas? Entonces, ¿qué haces aquí? Me hiciste acordarme de cuando salimos de la carrera, Ajá. de que sales y sientes que no sabes nada. Ah, no, pues no. Es como de, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Quién quiere ser mi consultante? ¿Quién quiere? ¿Quién me dibuja un hombre bajo la lluvia? ¿Quién me quiere contestar este test? ¿Alguien? Cobro barato. Doy Doy clase clase los jueves. Sí, pero eso, como decíamos, puede moldear un comportamiento y las personas como que lo dejan de lado, no lo ven. No ven que están también cargando con, pues con estas reglas, estas creencias que ya tienen en automático, que ya se activan por sí solas, ¿no? Y hablamos ahorita como de una sociedad pues más grande, como en donde crecemos y donde estamos, pero también la familia llega a ser como una sociedad más pequeñita, pero es con la primera que tenemos contacto. Y justo también las familias viven y tienen una dinámica, pues sí es como una sociedad pequeñita, ¿no? Que también tiene reglas, tiene creencias, tiene comportamientos esperados, tiene responsabilidades y desde ahí también ya vamos aprendiendo. Entonces es necesario también saber la historia de aprendizaje, la historia de vida, la historia familiar, para saber qué comportamientos se aprendieron desde ahí. Y eso me hace pensar en lo que hablabas hace ratito sobre el aprendizaje vicario, ¿no? Que es este aprendizaje a través de la observación. Ajá. Eso que aprendemos de las personas con las que crecemos a través de, pues sí, de estar presentes, de estar viendo cómo reaccionan ante ciertos problemas o cómo se hablan, las reglas verbales que tienen. Entonces, desde ahí ya tienes un aprendizaje, digamos, indirecto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o directo porque estás ahí, pero ya vas aprendiendo ciertas reglas que después tú vas y repites afuera, ya en otra sociedad o en otras familias o en una familia que tú construiste, y entonces puede ser que ya no sea compatible eso que tú aprendiste, o sí, no sé, depende. Sí, por ahí, bueno, las familias, creo que, bueno, no estoy seguro, no soy sociólogo, ¿verdad? Pero creo que son como lo que se dice la unidad de estudio dentro de la sociología. Ajá. Y acá, pues, con nosotros a lo mejor sería la estructura superior, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, a la que tenemos que acudir para un poco explicar el comportamiento de las personas. Y esto del aprendizaje vicario, bueno, antes de eso, hay algo que se llama socialización, ¿no? Que finalmente es como una de las funciones de la familia.
Es decir, la socialización nos ayuda o más bien son los procesos por los cuales nosotros interiorizamos Sí. las creencias, las tradiciones, la ideología, los comportamientos de una sociedad, ¿no? Y generalmente quien hace ese proceso mayormente es la familia. Ujú, Se encargan de socializar al niño, que no es como tal el socializar de, llegar y hola, ¿cómo estás? y buenas tardes. Ajá, o sea, pues es como un proceso mucho más complejo, Sí, es sí. aprender a vivir en sociedad, básicamente. Y con el aprendizaje vicario hay algo, hubo un experimento, concepto de aprendizaje vicario, si mal no recuerdo, lo propuso Bandura, y bueno, él hizo otro experimento que se llama el muñeco Bobo, creo, que era un muñeco como muy famoso en Estados Unidos y que a lo mejor lo han visto, son como estos muñecos inflables a los que les pegas, se caen y Y regresan. regresan. Ajá. Ujú, Y entonces el experimento lo hacían con 3 grupos de niños. ujú, Un grupo al que no se le mostraban otros adultos conviviendo con los muñecos bobos. Otro grupo al que se le mostraban un adulto jugando con el muñeco, pero de una manera como muy delicada, muy sutil. Y otro grupo al que los niños se les mostraba un adulto agrediendo al muñeco. ujú. Y entonces lo que se vio es que los niños eran capaces de reproducir ese comportamiento con los muñecos. Sí. Los que interactuaban, los que vieron al adulto, digamos, gentil, Ujú, actuaban de manera gentil con el muñeco. Y los que vieron a la persona agresiva, se comportaban de manera agresiva con el muñeco. Y el grupo control, pues era como tal, solo como por ahí algunas variables, ¿no? Y demás. Y pues bueno, eso de alguna manera confirmó que la agresividad o la violencia puede ser aprendida, según lo veamos. Ok. Me acuerdo que en uno de los episodios hablamos sobre estas personas que están, por ejemplo, privadas de su libertad y cómo ya tienen un estigma de, pues, son personas violentas o que no se adaptan a la sociedad o que están yendo en contra de las reglas de la sociedad. Eh, pero pienso ahorita que hablamos sobre este aprendizaje vicario, entonces de qué tanto aprendizaje ellos pudieron haber tenido de esas conductas que son violentas, agresivas o no adaptadas a la sociedad, ¿no? Exacto. Y es ahí donde, pues, regresamos a esto, ¿no? De las atribuciones, Sí. de creer que las personas son malas. Ajá. Así, nomás por Ujú. nomás. Sí. Y es como de, no, o sea, hay, no recuerdo en qué países, pero precisamente se cambia un poco este concepto de cárcel por otro tipo como de granjas, donde las personas Ah, cierto. tienen un ambiente como más, ¿cómo decirlo?, positivo o más agradable. Y Ujú. justamente ellas dentro de esa pequeña sociedad logran cambiar su comportamiento. O sea, personas que incluso se catalogaban como psicópatas, ¿no?, con un daño cerebral ya, logran aprender otros tipos de comportamientos. Ujú. E incluso muchos dicen, yo ya no quiero salir de aquí. Sí, porque es que esa es otra cosa, sales a una sociedad todavía más violenta. Ajá. Ujú. Y que de hecho por ahí ha habido, creo que fue Jeffrey Dahmer. Bueno, un asesino, varios Ajá. en realidad, Sí. que cuando están fuera o más bien que están, digamos, como en la sociedad, suelen ser personas bastante violentas, con un comportamiento antisocial, Ujú. pero cuando entran a la cárcel, cambian. O sea, se vuelven personas como, digamos, proactivas o que actúan en beneficio de lo que sucede dentro de la cárcel. Ujú. Y se habla por ahí, por ejemplo, como de esta estructura que se les presenta o de cierta certidumbre de las Ujú. cosas. Ujú. Entonces, pues por ahí vemos como esta influencia del Ujú. ambiente en cómo las Sí. personas pueden cambiar y Ujú. no cómo necesariamente van a ser malas porque son malas. Sí. Mucho influye el entorno. Y sí, es que va a moldear gran parte de cómo se comportan. Y ahorita que dices de las atribuciones, como cuando vamos catalogando a alguien como malo, ya sabes que inmediatamente debe de haber un castigo. Y entonces ante malos comportamientos, castígalo. Y la cárcel es un castigo. Exacto. Cuando también se ha visto que hay otras opciones que le puedes brindar a una persona para que modifique su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, sin necesidad de llevarlo a un sistema penitenciario, ¿no? O sea, meterlo a la cárcel. Por ejemplo, no sé, que hiciera, ¿cómo se le dice? Como estas actividades en la sociedad. ¿Cómo es? Como la labor social, algo Ajá, así. como labores sociales, Servicios sociales. servicios sociales, o por ejemplo que estén, o sea, tal vez aislados pero en su casa,
¿no? Que tengan, ¿cómo se dice? Como detención domiciliaria. Como la de Gordillo. Bueno. Bueno. Bueno, que hay como más opciones, pero la única en la que nos concentramos es en, pues, castigarlo, metiéndolo, privándolo de su libertad. Y otras que son todavía más radicales, como pena de muerte. Exacto. U otras que son más o sea, que, pues sí, ¿no? Ponen más en riesgo la dignidad hasta de la persona. Pero una vez que atribuimos una mala etiqueta, por decirlo de alguna forma, o como una mala persona, inmediatamente ya sabes el castigo que debe de tener. Y es un castigo extremo, un castigo que va a condicionar su vida, sin pensar en que habrá otras opciones que pudiera tener esa persona para reinsertarse o para recuperarse o volver a adaptarse, ¿no? Porque entonces también estaríamos cortando a todas las personas con la misma tijera. Sí. Y digo, ahí entran también ya otros temas que creo que tienen que ver como con el enojo o la ira, Sí. como a nivel social, Uh-huh. en el que como que deseamos la venganza. Sí. O sea, es como, ok, tú le hiciste esto a mi familia o tú me hiciste esto a mí, tienes que pagar por eso, Uh-huh. quitándote la libertad o la vida en Uh-huh. otros casos. Y aunque de cierta manera a lo mejor pensándolo más bien como una especie de momento en el que se aísla para que se logre aprender las cosas, cosa que no pasa pues, No. pero bajo la idea de que va a aprender cosas ahí, pues bueno, está bien. ¿Por qué? Porque habla de cierta prevención, ¿no? De que ya no vuelva a Ujú. pasar eso. Sí, La realidad es otra, es que pues simplemente mucha gente que entra sale peor. sí. Y pues es también como esta parte de pues renunciar, ¿no? A esa sensación de querer que la persona pague, como de Ujú. vengarnos por eso. Ujú. Digamos de dejar de mirar al pasado y enfocarnos en el futuro. Sí. Es muy difícil para muchas personas eso. Ujú. Y de alguna manera también influye pues en que busquemos como, no, sí, que lo metan a la cárcel o no, sí, que le den pena de muerte. Ujú. Precisamente por como este poder tan Ujú. fuerte que llegan a tener ciertas emociones. En estos Incluso yo creo que también ya es como algo aprendido, ¿no? Es una regla que desde chiquitos ya vamos aprendiendo que si te portas mal, cárcel. Si te portas mal, te lleva la policía. O si te portas mal, ya no vas a tener tales juguetes, ¿no? Entonces también ya es una asociación que ya está hecha, que ya traes de cajón. Ajá. Y entonces es bien difícil romperla, Sí. porque aparte, digo, obviamente no nos vamos a poner aquí a decir que todo depende como de nuestra constitución biológica, pero sí ha habido como estudios que prueban que es como algo biológico la necesidad como de venganza o de retribución, ¿no? Por lo Ujú. que la persona hizo, pero pues también es esta otra parte de, pues tenemos agencia, o sea, Sí. no porque nos sintamos Exacto. de cierta manera, tenemos que actuar de Exacto. esa manera. Ujú. Digamos, por un lado es entendible, Ujú. pero no es justificable. Ujú. Porque Sí. podemos no actuar Ujú. conforme a lo que sentimos. Sí, porque también, bueno, a largo plazo, ¿qué te va a traer? O sea, ceder ante ese tipo de emociones o esas ganas de venganza realmente no te va a dar lo que estás buscando. Entonces está pues bien complejo pues como cómo explicar pues el comportamiento. Sí, está complejo y creo que algo que ayuda mucho es como observar estos experimentos que estabas hablando desde hace ratito y me estaba acordando de eh, varios experimentos que se han hecho como con la libertad de poder hacer lo que sea a una persona. Por ejemplo, veía uno ¿El de de... Milgram? Creo que sí. Bueno, no sé Bueno, que se queda como quieto en un espacio y entonces invita a las personas a que puedan hacer con su cuerpo lo que quieran. Ah, ya. Esta fue la performance de Ajá. Marina Abramovic, creo. Ok. Y entonces ella se queda como en total libertad de que puedas hacer lo que sea con su cuerpo. Y había personas que primero no se animaban, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, Ah. como no tienes la iniciativa de acercarte y hacer algo con esa persona. Pero quienes empiezan a tener la iniciativa y se acercan, había quienes la acariciaban, ¿no? O que quizá dejaban, no sé, alguna florecita o algo así encima de su cuerpo. Y luego había quienes ya aumentaban como de nivel, por decir de alguna forma, y entonces comenzaban a quitarle prendas de ropa, al grado de que se quedó desnuda. Y después comenzaron a herirla. Y creo que hasta tuvo mutilaciones
no me acuerdo. Creo que sí, Sí, incluso ¿no? dejó una pistola cargada Ah, sí, cierto, había una pistola cargada. y alguien en un punto la tomó y le Y le apuntó. apuntó, exacto. Entonces también ahí se observa cómo puede ser lo que decíamos de repetir cosas que los demás están haciendo, o sentirte con la libertad de hacerlo porque los demás ya empezaron Ujú. o ya se comportaron así, entonces me siento con la libertad de pues yo también hacerlo porque pues si los demás lo hacen yo también puedo. Y que ahí entra también esto de como la moralidad, lo que decía hace rato, de la Ajá. incertidumbre. Hay un experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? Yo Ujú. creo que es uno de los más famosos en Sí. psicología, que era como tal en un sótano de una universidad, se creó una mini cárcel Ujú. y se dividían entre prisioneros y guardias. Y entonces se les daba, esto es importante, como cierto anonimato. Los guardias creo que traían como lentes y no tenían nombre. Y los prisioneros tenían un número en lugar de su nombre. Y entonces conforme iban pasando los días, iba escalando la violencia, ¿no? O sea, de Ujú. repente creo que al segundo día del experimento Sí. ya había una rebelión en la cárcel por parte Ujú. de los prisioneros. Ujú. Y entonces los guardias agarraron extintores para como castigarlos, pues, o hacerlos que se alejaran de las puertas porque no los dejaban pasar. Les ponían a hacer sentadillas, los privaban de la comida, los hacían estar desnudos en ciertos lugares y expuestos. Y entonces, pues es esta parte, ¿no? De cómo nuestras referencias morales de Ujú. repente se pueden perder Sí, según veamos el ambiente. Y esto nos exactamente. lleva pues también a poner en tela de juicio la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Y Ujú. también, o sea, no con esto decir que el hombre es malo por Por naturaleza, naturales. sino que va a depender mucho del Sí. ambiente en el que estemos. Sí, y es que pues viéndolo en nuestra cotidianidad es verdad, va a depender muchísimo de dónde estés para actuar y qué te pase para saber cómo actuar. Y no sin caer tampoco en la justificación de, bueno, es que lo hice porque la situación así me lo ameritó, porque como decías al inicio puedes tomar otras decisiones, Ajá. puedes hacer algo distinto y mantenerte firme, pero sí hay que tomar en cuenta esa parte de que el ambiente moldea. Ujú. Ok. Sí, y pegándolo un poco con otros experimentos, esto que decía de los nazis, pues también viene esta parte de que se les dieron ciertas reglas, ¿no? A los prisioneros y a Ujú. los guardias, digamos más que reglas como parámetros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hubo otro experimento, que era el de Milgram, el que pensé que ibas a decir, Ujú. que eran personas a las que se les daban toques. Había una persona en un lado y en otro lugar había otra persona. Y esta persona le hacía preguntas, digamos, A le hacía preguntas a B. Y entonces, si B respondía bien las preguntas, no pasaba nada. Pero si la respondía mal, A le daba toques. Y pues escuchaba como a la persona, ¿no? Que sufría los toques. Y poco a poco iban aumentando las descargas. Ujú. Y estas personas seguían aumentando las descargas porque había alguien que les decía, hazlo. Ujú. Y aparte, las personas que les decían traían una bata. Ah, Entonces digo, por ahí también ujú, esto sí, tiene como también. sus implicaciones, ¿no? Ujú. Y las personas escuchaban a cómo la otra persona sufría. Eran actores, cabe decir, no fue así Ujú. como algo real, pero eran actores que, digamos, se imaginaban las descargas y llegaban a gritar y así a pedir que pararan y no lo hacían, ¿no? Porque Ujú. había alguien que les decía que tenían que seguir con el experimento. Ok. Y lo curioso era que les decían que antes del experimento les preguntaban, ¿hasta dónde serías capaz de dar una descarga a alguien? No, Ujú. pues hasta tantos voltios, ¿no? Y así todas las personas, hasta tantos. Y ya después en el experimento seguían y subía y subía y subía porque había alguien ordenándoles que lo Que lo hicieran. hicieran. Y después entraba esta onda de la disonancia, de ok, dijiste que no ibas a hacer esto y lo Pero. hiciste, y era esto de bueno, es que me dieron órdenes, o Ujú. bueno, es que yo sigo siendo bueno porque estoy siguiendo órdenes. Sí. Y como esta justificación, ¿verdad? Que Ajá, decíamos de justificar lo que piensas de lo que haces, que ajá. no tiene mucho sentido. Ay, no manches. ¿Qué onda? Y por eso me gusta la psicología social. Ay, ya vimos por qué. No, pero sí está, pues, Sí, o está sea, chido. ajá. Digo, Bandura precisamente, digamos que fue como una especie de reaccionario Ajá. ante Skinner,
que fue como el que centraba mucho, digo, sí lo hablaba Skinner, o sea, como esta parte del ambiente, ¿no? De cómo Sí. nos influencia, pero no se metía como tanto en realidad a ese análisis, digamos, un poco más cultural o social de las cosas, ¿no? Simplemente era como un ambiente, como muy cercano relativamente, nuestra familia o lo que estuviera Ujú. pasando en ese momento. Sí. Y bueno, él habla, Bandura pone el acento en todo esto del ambiente. Y Ujú. es ahí donde empiezan a surgir todos estos experimentos Ujú. que ayudaron Sí, que ayudan. a comprender. Que sí tiene un impacto y es real. ¿Sabes? Me estaba acordando, por ejemplo, hay algo que yo noto con los diferentes consultantes, es que gran parte de las personas que se presentan a decir que se sienten inconformes con su cuerpo, que no son lo suficientemente agradables o atractivos, o que añoran ciertas características de otras personas, físicamente hablando, generalmente son mujeres. Es raro un hombre que llegue y me diga eso, que quiere modificar su cuerpo. Sí habrá quien, pero creo que nada más uno ha sido, a diferencia de muchas mujeres que llegan y tienen la misma descripción. Pero es que es igual. Y lo veo en cualquier, o sea, en una diversidad de cuerpos tremenda y veo que es igual. Es que no soy lo suficientemente, no sé, delgada o no tengo, no sé, buen tamaño de piernas o no tengo esta estatura o soy demasiado alta. Entonces, es algo que yo noto que es muy similar solamente en un grupo de personas. Y digo, bueno, quizás sí estas ideas que tienen o creencias puede ser que hayan sido aprendidas de su contexto familiar o que en algún momento se reforzó por algo, sí, de forma muy individualizada. Pero también pienso en todas las personas que son y digo, esto debe de tener algo que comparten y que por eso están pensando de esta forma. Y pienso y digo, pues es que la misma sociedad provoca o te lleva a desarrollar estas creencias de algo que a veces ni puedes controlar, ¿no? O que ni debería de estar. Pero sí veo cómo moldea la sociedad ciertas características que por el género que tienes debes de cumplir o debes de tener o incluso estás obligada a cuestionar. Entonces siento que va de la mano con esto que acabamos de decir, el cómo tal vez si yo no hubiera crecido como con estas reglas sociales de tener determinado cuerpo, quizá no sería un problema en consulta. Sí, y... Ay. Ah, ok. Bueno, nada más quería agregar que de repente, o sea, como todo esto que dices, ¿no? De las problemáticas, de cómo sí tienen un trasfondo y una explicación Ujú, social, ujú. y luego se vuelve como una cosa de causa y consecuencia. O sea, yo aprendo esto y lo reproduzco porque Ujú. hay una cultura que me lo Sí. dice y al mismo tiempo yo estoy con estos comportamientos Ujú. reforzando la Sí. cultura. Entonces Exacto. es un ciclo que se va como por No ahí termina. perpetuando y Ujú. la neta sí es difícil, o sea, romperlo. Y también por ahí esto explica un poco, digamos, la polarización de repente, ¿no? Entre las feministas y los incel, por ejemplo, ¿no? Esta banda como súper machista, misógina. Y o Ujú. como todo esto de las reacciones de la gente que, no, porque la sirenita es negra y así. Ay, Y no, bueno, entonces, Ajá. pues de alguna manera se entiende, ¿no? O sea, digo, es Sí, como un cambio que no agrada y que de sí. alguna manera, digamos, atenta contra la supervivencia, entre comillas, Ujú. cultural Exacto, de las cultural. personas. Ujú. Entonces como que de alguna manera se explica también por Ujú. ahí, porque estamos rompiendo un cierto ciclo que estaba funcionando, Ujú. que de alguna manera atenta contra esa supervivencia. Ujú. Pero pues el tiempo pasa y cambia. Ah. Bueno, entonces creo que fue un tema bien interesante. Tomar en cuenta también este aspecto, también existe, también hay que ponerlo sobre la mesa, pues, y preguntarnos qué parte de nuestros malestares o de eso que estamos viviendo tiene que ver o se relaciona con el ambiente en el que estamos. Entonces, pues también, pues solo para tomarlo en cuenta, ¿no? Creo que fue algo muy interesante. Sí, digo a veces, ¿eh? Porque luego ya cuando investigas más de psicología Ah, no, social, sí, ya sales odiando en tu país. depresión. Bueno, entonces,
pues sus dudas, sus comentarios, déjennoslas por escrito ahí, vayan diciéndonos qué les parece, cómo lo estamos haciendo, qué temas les gustaría que tocáramos, también eso es bien importante, porque se nos acaban las ideas. Por ahí tenemos uno que les va a dar pedradas, cositas de pareja. Sí, ya mero. Entonces, sí, como coméntenos qué les gustaría, qué temas, qué preguntas tienen, si se identificaron con este tema, cómo se identificaron, para saber también nosotros, ¿no? Qué es lo que está pasando. Si notan como algo por ahí que digan, oye, yo pienso esto y Sí. tiene sentido con esto que hago. Ujú, exacto. Sí, suena bastante bien. Bueno, entonces, pues síganos en todas nuestras redes. Ya saben, estamos como Atípicamente Podcast en Instagram, Facebook. Entonces, en todos lados síganos, déjenos comentarios o también en nuestras redes personales. Alonso. En Instagram y en Facebook como @construye psicoterapia y en TikTok como @rodionalb. Ok. A mí me encuentran como psicóloga Carla Quintero en cualquier lado. Y pues vamos a cerrar nuestra sesión y lo vamos a dejar hasta aquí. Bien. Son Nos 500 vemos. pesos. 600 porque somos 2. Sí, es cierto. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense, bye. Ahí la.